Eh, entonces, fíjense bien, operaciones se conducen a sistemas de ecuaciones equivalentes. Ya explicamos lo que era un sistema equivalente. Sistemas equivalentes son sistemas de ecuaciones que tienen la misma solución. Matemáticamente pueden ser diferentes, pero tienen exactamente la misma solución. Entonces la idea es, yo parto de un sistema de ecuaciones lineales y mediante operaciones elementales voy a ir obteniendo sistemas equivalentes, es decir, que van a tener la misma solución, pero de forma más fácil, de forma más sencilla. ¿Sí? Y recuerden esas operaciones elementales, aquí están, intercambio de dos ecuaciones, multiplicación de una ecuación por una constante no nula, y la suma del múltiplo de una ecuación a otra. Ayúdame, por favor. Ya dijimos que las ecuaciones, bueno, estas operaciones elementales, en realidad las han estado aplicando desde la secundaria. Yo les decía que los métodos de sustitución, reducción por suma, resta, básicamente es aplicar esas operaciones elementales, ¿sí? Acuérdense que una de las ideas, sobre todo uno de los métodos, que era el método de reducción por suma, resta, lo que hacías era eliminar variables, ¿sí se acuerdan, no? ¿Y cómo lo hacías? Multiplicando una ecuación, sumándose la otra y así. Entonces, ¿qué es lo que ibas haciendo? Obtener sistemas equivalentes, pero más sencillos, para que al final pudieras resolverlos, ya sea despejando una de las variables. Bueno, aquí están los ejercicios. Vamos a empezar con los ejercicios. Dice, en los ejercicios del 1 al 6 determina si la ecuación dada es lineal en las variables x y y. Bueno, la primera sí es lineal, ¿estamos de acuerdo? La segunda no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Por este término. Este término es un producto de dos variables. Este término es de primer grado y este es uno de segundo grado, ¿sí? Yo no sé si sepan, pero el grado de un polinomio generalmente nosotros lo relacionamos con el exponente al cual está elevada la variable, ¿sí? Cuadrático, cúbico, etcétera. En ese término tenemos el producto de dos variables. Entonces, el grado neto de ese término es de segundo, porque son dos variables elevadas al 1 que se multiplican, ¿sí? Aunque no sean la misma, viene siendo como un segundo grado. Esta ecuación tampoco es lineal porque tiene las variables en los denominadores. Esta tampoco es lineal. Esta tampoco es lineal porque, si se fijan, esta función seno no es lineal, es una función trigonométrica. Por eso es que no es lineal. La 6, eso no es. Sí es lineal, ¿por qué? Porque el seno multiplica a x. X no está dentro del seno. Muy bien. Luego, dice, en los ejercicios 7 al 12 se encuentra una representación paramétrica de la ecuación lineal dada. ¿Qué es esto? Miren, sí. Vamos a tener que parametrizar en esta unidad. Vamos a utilizar mucho el concepto de parametrización. ¿Quiénes ya llevaron cálculo vectorial? ¿Nadie? No. Nadie lo ha llevado. Bueno. ¿Qué significa parametrización? Digo, lo preguntaba porque es un tema que se ve mucho en cálculo vectorial, sobre todo cuando se ven ecuaciones de rectas, funciones vectoriales están parametrizadas. Entonces, por eso les preguntaba. ¿Pero qué es esto? Fíjense bien. Vamos a coger, por ejemplo, una recta, por ejemplo, el número 10, que es 1/2 de x menos 1/3 de y igual a 1/4. Esta es una ecuación lineal, ¿verdad? Es una línea recta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Es una línea recta. Como es una línea recta, está constituida por infinitos puntos. ¿Sí? Infinitos puntos. Una sucesión de infinitos puntos que siguen un mismo sentido. Pero, ¿qué es parametrizar? Bueno, parametrizar significa expresar las variables de una
ecuación en términos de otra variable que se llama parámetro. La idea es que el parámetro, que viene siendo una variable, sea variable independiente de las otras. Es decir, las variables, en este caso x y y, se expresen como función del parámetro. O sea, podemos decir por z. Aquí una cosa muy importante. En matemáticas, acuérdense que las últimas letras del alfabeto son para variables reales. W, X, Y, Z. Las letras que están en la mitad del alfabeto, M, N principalmente, son para valores enteros. Por eso es que en probabilidad estadística es siempre N o M, porque eso son valores enteros. Pero ahí también vieron, en su clase de cálculo diferencial, cuando vieron, perdón, cálculo integral, cuando vieron sucesiones y series. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí, o no, pura N o M. ¿Por qué? Porque son valores enteros. Las letras que están al principio del alfabeto, A, B, C, pues generalmente son constantes ya universales, como la C, por ejemplo, como la E, para la base de los logaritmos naturales, o para los ángulos, también se utiliza ángulo A, ángulo B, que sean en mayúsculas, aunque también se utilizan mucho las letras griegas. En el caso de los parámetros, se suelen utilizar letras que están 3/4 partes del alfabeto. Por ejemplo, R, S, T. ¿Sí? Cuando tú utilizas R, S, T, ya tienes una idea de que es un parámetro. ¿Sí? Entonces, generalmente la que se utiliza es la T. Entonces, ¿cómo parametrizamos? Fíjense bien. Hay una regla. La idea es parametrizar la variable la variable dependiente. Dependiente. En esta recta, ¿quién es la variable dependiente? ¿X o Y? Bueno, acuérdense que la idea es esto, ¿no? En matemáticas, siempre la variable independiente es la X y la variable dependiente es la Y. Cuando estamos en R2, ¿sí? Entonces la variable dependiente es la Y. Entonces voy a parametrizar a Y. ¿Cómo la parametrizo? Ahí está. Y igual a T. ¿Sí? Ya la parametricé. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Despejar X para expresarla en términos de Y después del parámetro. Si yo, por ejemplo, de ahí despejo X, me va a quedar 1/4 más 1/3 de Y por 2. ¿Verdad? Entonces esto va a ser 1/2 más 2/3 de Y. ¿Sí estamos? Sí. Pero como estoy diciendo que Y es igual a T, ¿esto cómo me va a quedar? Me va a quedar 1/2 más 2/3 de T. Si se fijan que las dos variables las estoy expresando en función de T, que es el parámetro, ahí estoy parametrizando. Ahora, ¿cómo represento entonces la recta? La recta pues la puedo representar así. De hecho, así es como se ve en cálculo vectorial. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta, o también la puedo poner así. En forma de punto. Si se fijan que aquí yo le doy valores a T y obtengo valores de X y valores de Y. ¿Sí? Bueno, yo parametricé a Y. ¿Por qué? Pues porque les dije que había que parametrizar la variable dependiente. Pero esto no es tampoco una regla general, habrá quien quiera parametrizar a X. ¿Sí? Hay que decirlo. Obviamente, si yo parametrizo a X, sí va a cambiar un poco la estructura matemática. Por ejemplo, si yo parametrizo a X, sería X igual a T, despejaría a Y, y Y a qué va a ser igual a 1/2 de X menos 1/4 por 3. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Sí.
Y esto me va a quedar 3 medios de x menos 3 cuartos. Ahí está. La recta en forma paramétrica pues sería así. ¿Verdad? Estoy parametrizando a x, ¿verdad? ¿Sí o no? O la puedo poner así como Q. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos formas está bien. ¿Qué ejercicio fue este? Fue el 10, ¿verdad? Fue el 10. Fíjense bien, acá vamos a ver cómo lo hace el libro. De hecho, creo que no viene. A ver. No viene, no. Aquí está, fíjense. Aquí está lo de parametrización, vean, en su libro aquí viene. Aquí viene, fíjense bien, representación paramétrica de un conjunto solución. Fíjense cómo, en este caso, despeja siempre a la variable principal. La variable principal es la x, en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque está más a la derecha. Entonces, la forma correcta, o de acuerdo a como lo está haciendo el libro, sería la primera que hicimos, que fue la que yo les dije. Pero si ustedes lo hacen al revés, también está bien, ¿sí? Ahora, esa variable que yo represento como parámetro se llama variable libre. Vean, aquí dice, de esta forma, x2 es libre. ¿Por qué? Porque es la que parametriza. Y la otra, que va a depender de aquella, pues es no libre, ¿sí? Pero ambas van a estar parametrizadas. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora de un plano. Fíjense. Vamos a hacer el 11 para que lo chequen con el libro. El 13 es un plano. ¿Qué es ese ruido, eh? No, te está soltando el mástil de este. Ah. La cuerda con el bueno, que comentaste. Así medio raro, ¿no? Yo no, así medio raro. A ver, vamos a ver, 13x1 menos 26x2 más 39x3 igual a 13. ¿Sale? Muy bien. Vamos a hacerlo como dice el libro, que es despejar a la variable principal. ¿Quién es la variable principal? La que está más a la derecha. Por eso en el ejercicio anterior pues era x, porque está más a la derecha, ¿verdad? ¿Se fijan? Bueno, voy a desconectar aquí. A ver, ¿cómo parametrizamos ese plano? Este es un plano, no es una línea recta. ¿Por qué es un plano? Porque son 3 variables, estamos en F3. ¿Cómo voy a parametrizar? Fíjense bien. Voy a despejar a la variable principal. La variable principal es x1. Entonces x1 sería 13 más 26x2 menos 39x3 sobre 13. Si hacemos un poquito de talacha, me va a quedar 1 más 2x2 menos 3x3. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. La variable principal, que es x1, depende de 2 variables. 2 variables. ¿Qué significa? Que no voy a tener un parámetro, voy a tener 2. ¿Sí? ¿A quiénes voy a parametrizar? A las variables que son libres. Estas variables son libres. ¿Por qué son libres? Porque ya no puedo yo tener una expresión que me permita despejarlas a ellas. Yo despejo a la variable principal. La variable principal la voy a expresar en términos de las otras. Y esas variables van a ser las libres, son las que puedo parametrizar.
Como son dos, entonces voy a tener dos parámetros. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, voy a parametrizar a x3 y a x2. x3 a qué le hago igual. Pues, por ejemplo, a s y x2 igual a t. ¿Sí se acuerdan que dijimos que generalmente los parámetros son RST? ¿Vale? ¿Dónde? ¿Dónde podemos poner T1.2? Puede ser, pero te podrías confundir, ¿no? Sobre todo porque estás utilizando la misma letra. Pero habría que tener cuidado con el subíndice, ¿no? O sea, que no se te vaya a pasar ponerlo, pero sí se vale, porque a fin de cuentas ya lo estás diferenciando, ¿no? T1, T2, podría ser otra forma. De hecho, miren, esto es, recuerden que las variables son mudas. Habrá quien diga, bueno, ¿por qué no R y S? No pasa nada. Sí, lo estoy parametrizando. ¿Ok? Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, expreso x1 igual a qué? A 1 más 2x2, pero x2 vale t, entonces sería 2 por t, menos 3 por x3, que es eso. Y si se fijan, ya estoy parametrizando el plano. Claro que debería de estar al revés, ¿verdad? Porque generalmente empiezo con x1, luego con x2 y luego con x3. Ahí está, es la ecuación paramétrica de ese plano. ¿Sí? ¿Cómo sería también en forma de puntos? En forma de puntos es, primero va x1, luego sigue x2 que es t, y luego sigue x3 que es s. Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quieren ver? A ver, ¿quién tiene el resultado? A ver, es el 11 del 1-1. A ver, vamos a verlo rápidamente. Aquí lo tenemos a la mano. El 11. Aquí está, miren. Se los voy a... Como el cañón. Ahí está. ¿Qué número era? 13 del 1.1. Ahí está más arriba, esperen. Aquí está. No, ¿qué número era? Aquí está. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? ¿Sí? Obviamente, el libro utiliza para X2S y para X3T. Nosotros lo hicimos al revés, pero es lo mismo. ¿Sí? Pero fíjense cómo tengo que parametrizar las otras dos variables. Ahora, vamos a verlo con el matemática para que vean que es un plan. A ver. ¿Dónde está el pinche matemática? ¿Sí o no? No, el chido es el Windows 7. Esa es una chulada. Nada más que, sí, o sea. El 10 es el heredero. Es todavía aceptable, de Centón. Está todavía de Centón. Fíjense, a ver, vamos a graficar ese plano, fíjense. Ok, la canción. ¿Cómo grafico un plano? Lo hacemos con un comando que se llama Parametric Plot 3D. ¿Por qué Parametric Plot 3D? Porque estoy en el espacio tridimensional. Entonces vean, ahí está. Voy a... aquí están las componentes o las tres funciones paramétricas de la superficie, porque es una superficie que voy a graficar. Primero, ¿quién va? X1, díctenmela por favor. 1. Pero es que ¿saben qué? La bronca es que esta nada más va a ser un par. A ver si lo acepta. ¿Más 2T?
¿Qué sigue? ¿Menos 13? Ah, 3S. Ok. Luego T y luego S. Entonces aquí voy a poner el parámetro T que vaya, por ejemplo, de menos 5 a 5. Pero aparte, a ver si lo acepta, porque estoy viendo que va a haber dos parámetros y estas las utiliza nada más para un parámetro. A ver si lo acepta. Es R, no, es S, ¿verdad? S, el otro parámetro. S y también lo voy a poner de menos 5 a 5. Y bueno, pues ya, que ponga el origen en 0, 0. A ver si lo acepta, nunca lo he hecho antes, chavos, pero lo voy a hacer por ustedes. Sí lo hizo. Aquí está el plano. Mira nomás. ¿Sí? ¿Sí sabían que es un plano? En forma paramétrica. Como era una línea recta, ahí es monoparamétrica. Una línea recta es monoparamétrica. Un plano puede ser monoparamétrica o biparamétrica. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarle aquí que pasen buena noche. ¿Ya se anotaron en la hoja? Sí, profe. Ok. ¿Sí?